Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Hoy jueves, día de mitad, un poquito menos de la mitad de la semana, nos falta ya. Estamos caminando, que es como dice el poeta, caminando día a día, luchando día a día y tratando de no perder las guerras de cada día. Por eso, bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI con alegría y esperanza desde Nueva York, la capital del mundo, para todos ustedes. Son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y siguen resonando los tambores de guerra. Sigue el odio, la venganza, la poca vergüenza, podríamos decir, empapando nuestra tierra, empapando de sangre, sudor y lágrimas un montón de pueblos, de ciudades, de familias y demás. Me viene a la mente una reflexión. El 23 de agosto de 1939 se había firmado en Moscú el Tratado de No Agresión entre Alemania y la Unión Soviética, también conocido como Pacto Ribbentrop-Molotov. Entre sus cláusulas secretas estaba el reparto de Polonia entre ambas potencias, así como la incorporación de Finlandia y de las repúblicas bálticas por parte de Rusia. Ante esta provocación, la noche del jueves 24 de agosto de 1939, el Papa Pío XII dirigió un apremiante radiomensaje a todo el mundo sobre el inminente peligro de la guerra. En aquella hora tan grave deseaba transmitir la voz de Cristo a los gobernantes, a los hombres y mujeres de la política, de las armas, de las comunicaciones y a todos los que tenían autoridad sobre el pensamiento y la acción de sus hermanos y responsabilidad por su suerte. Se daba cuenta el Papa que la tensión de los espíritus era tan fuerte que parecía inminente el desencadenarse del tremendo torbellino de la guerra. Por eso dirigía un mensaje personal, paternal y cálido llamado a los gobernantes y a los pueblos. A todos les recordaba 3 datos de la experiencia universal. Primero, la justicia se abre camino con la fuerza de la razón, no con la fuerza de las armas. Segundo, los imperios que no se fundamentan sobre la justicia no son bendecidos por Dios. Tercer lugar, la política que se emancipa de la moral traiciona a los mismos que así la quieren. Tras la memoria del pasado, Pío XII atraía la atención del mundo hacia el presente. El peligro, citaba, es inminente, pero todavía hay tiempo. Nada se ha perdido en la paz, todo puede perderse con la guerra. Como extrayendo las consecuencias inmediatas de aquella amenaza, el Papa sugirió unas medidas para asegurar un futuro de paz. Primero, que vuelvan los seres humanos, los hombres, a entenderse, que vuelvan a tratando con buena voluntad y con respeto a los recíprocos derechos, se darán cuenta de que las sinceras y prácticas negociaciones nunca se les cierra un éxito honorable.
se sentirían grandes con la verdadera grandeza, si imponiendo el silencio a las voces de la pasión, tanto colectiva como privada, y admitiendo el imperio de la razón, ahorran la sangre de los hermanos y la ruina de la patria. Aquel papa con vena de poeta clamaba aquella noche: que nos escuchen los fuertes para no convertirse en débiles en la injusticia, que nos escuchen los poderosos si quieren que su poder no sea destrucción sino sostén para los pueblos y tutela para la tranquilidad en el orden y en el trabajo. Lo suplicaba con la sangre de Cristo, sabiéndose apoyado por los rectos de corazón que tenían hambre y sed de justicia, y pedía oraciones para que la gracia del Señor aplacara las iras, reconciliara los ánimos y adelantara la aurora de un futuro más sereno. Son razones y deseos que han de retornar en cada época de la historia, en cada época en la cual suenan tambores de guerra y ruidos de sables en los cuarteles. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia. Y recuerden que todos los jueves solemos dedicarlo a un estudio, a una reflexión, a una pasada por encima de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios. Y debido a que estamos en tiempo litúrgico fuerte, momentos de encontrarnos con nosotros mismos para encontrarnos con Dios, entonces hemos decidido de común acuerdo de que la primera parte de la hora del jueves dedicada a la Sagrada Escritura la dediquemos a escuchar la palabra de Dios que se va a utilizar este próximo domingo en todas las iglesias, este segundo domingo de Cuaresma. Yo sé que muchos van a ir a misa, van a seguir la Santa Misa por radio, por televisión, pero muchos otros no podrán. Pero al menos si estamos pensando en nuestros hermanos privados de libertad, en algún momento del día pueden grabar estas lecturas y repetirlas y oírlas el domingo. Y si no, pues miren, si lo único que tienen es esta noche, pues bendito sea Dios que sea esta noche para poder escuchar la palabra de Dios, para poder sentir con la Iglesia, para poder sentir la cercanía de un Dios que nos invita a la conversión, que nos invita a la renovación. Pero sin más preámbulos, vamos a escuchar la primera lectura que nos la va a proclamar Javier. Primera lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur,
ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Entonces, estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor que aquel día una alianza con Abraham, diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes, porque, como muchas veces se los he dicho a ustedes y ahora se los repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarían en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas, hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño. Ustedes, hermanos míos, amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El fragmento evangélico está tomado del Evangelio de San Lucas y dice de la siguiente manera: en aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él 2 personas rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que les esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Lo decía sin saber lo que decía. Había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos en la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo, y los discípulos guardaban silencio, y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Y esto es palabra del Señor. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI,
P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. El Señor Jesús, al verte transfigurado en lo alto de aquel monte, Simón Pedro no pudo menos de manifestar su satisfacción. El escenario le parecía mucho más agradable que el furioso oleaje que a veces tenía que afrontar en el lago de Galilea. Pero sobre todo le parecía haber llegado finalmente a disfrutar la visión de lo que siempre había esperado. Siempre había soñado con la aparición de un Mesías, y un Mesías glorioso que llegase a traer la liberación para su pueblo. La presencia de Moisés y de Elías venía a confirmar lo que él siempre había imaginado. Aquellos dos representantes de la ley de los profetas eran las columnas de la fe de las gentes. En lo alto del monte venían a asegurar las mejores esperanzas de los piadosos. Sin embargo, los evangelistas han hecho bien en situar al pie del monte en la mente de un padre que sufre la enfermedad de su hijo y suplica el don de la curación a sus discípulos que esperan su descenso. Señor Jesús, tú sabes que con mucha frecuencia nuestra oración se convierte en un reflejo de nuestras expectativas, de nuestros prejuicios, de nuestros intereses. No te contemplamos a ti, nos contemplamos a nosotros mismos. Por eso, al igual que Simón Pedro, también nosotros deseamos permanecer en la pacífica soledad del monte del Maestro, de nuestro monte, descanso aparentemente religioso. Pretendemos ignorar el dolor de la humanidad que no ha contemplado tu luz. Y sobre todo, no llegamos a entender que después de este monte, tú dirigirás ya tu mirada hacia el monte Calvario. Allí había de completar tu camino de cumplir la voluntad de Dios, de obediencia al Padre Celestial y tu entrega por tus hermanos. Señor Jesús, tu luz ilumina nuestras tinieblas y nos orienta en el camino. Nos alegra verte glorificado en lo alto de ese monte, pero queremos acoger la invitación a escuchar la palabra para poder verte clavado en una cruz para nuestra salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y entramos ya en la sección completa de Sagrada Escritura. Y habíamos comenzado en días pasados a hablar sobre San Pablo, sobre sus cartas, ese tipo de literatura tan interesante y tan extendida en el mundo del Nuevo Testamento. Son bien interesantes, perdone que repita la palabra,
las cartas que Cicerón escribe a una serie de personajes, a una serie de colectivos y demás. Cartas que siguen siendo válidas hoy en día, simplemente basta traducirlas, pero que nos presentan el arrojo, la audacia, el conocimiento del idioma. Algo parecido pasa con Pablo. Hay que pensar una cosa muy importante. Pablo era fuera de lo común, vamos a llamarle así. Un individuo con cultura, que sabía leer, que sabía escribir, que se defendía bien defendido al menos en 2 idiomas, lo más probable que 3, en latín, en griego, en hebreo. Era experto en esas lenguas y por eso sabía manejar las situaciones como lo hizo. Entonces es interesante el poder ver cómo el nacimiento del cristianismo en su forma primitiva no había un intelectual, en palabras de hoy en día, del peso que tenía Pablo. Y así hay que verlo en los textos que nos han llegado a nosotros, que estamos ciertos, los expertos están seguros de que hay más textos, pero que se han perdido los originales. Entonces, al perderse copia, no se han podido reproducir. No quita que algún día en alguna de esas investigaciones en bibliotecas y en librerías aparezca algo. ¿Por qué digo eso? Pues porque miren, la precisión de las computadoras que tenemos hoy en día, las bibliotecas, nada más que tiene 50, 60 años. Todo lo demás es a mano y a memoria, y bien fácilmente es desubicar un libro en un sitio y supuestamente ha desaparecido ese libro, lleva ahí la vida de los santos. Entonces por eso les digo que en ese sentido hay que dejar que ir viendo, ir buscando, ir aplaudiendo cuando hay investigaciones de este tipo. Pero bueno, yendo ya a nuestras cartas de Pablo. Las cartas, la más antigua, el orden que aparece en la Biblia, ya lo hemos dicho anteriormente, no es el orden en que fueron escritas. Fue el orden de que a alguien se le ocurrió clasificarlas de esa manera y punto, tira para adelante. No. Técnicamente la primera carta, las 2 primeras cartas están escritas entre el 49 y el 52 y son las cartas a los tesalonicenses. Después ya Éfeso entre 53 y 55, 56 y 57 Corinto, 58 y 59 Macedonia, 80 al 95 Roma. Son los sitios donde él va a estar ubicado y donde él va a dirigir correspondencia a unos y demás. Habíamos visto también que ha habido cartas que se han perdido, pero aquí paz y en el cielo gloria, como dicen los poetas. No hay que lamentarse por eso. Hay que lamentarse cuando tenemos algo en la mano y lo dejamos perder. Y sobre todo cuando tenemos algo en la mano, una obra maestra, ya no solamente en el aspecto del mundo religioso, en el mundo de conducta moral, también en el aspecto de obra cultural, que es válida también para eso. Muchas personas recuerdo haber conocido cuando estaba en la universidad que leían el Nuevo Testamento en griego. ¿Por qué? Porque les sabía mejor, no, para practicar el griego de algo conocido, porque podían leer tranquilamente y los leían, el griego de la Eneida o de la Odisea. Pero ¿para qué les sirve después eso? ¿Poder recitar en un momento dado unos versos y quedar como hombre culto o mujer culta? No. Entonces ellos a la vez leían el Nuevo Testamento con una doble finalidad: aprender el griego, perfeccionarse en griego y aprender también la palabra de Dios, el mensaje que nos dice. Pero bueno, vamos a las cartas. La primera carta, como les decía, está dirigida a los cristianos de Tesalónica. Tesalónica era una de las grandes urbes, de las grandes ciudades del siglo I antes, siglo I después de Cristo. Todavía hoy en día sigue siendo un punto importante en la zona en Grecia, zona sur de Grecia, me parece que es. En la pequeña península que lleva al monte Athos, hay que llegar hasta Corinto y de allí embalar un carro grande, un carro bueno, y seguir para adelante hasta llegar a Tesalónica. En el año 50 Pablo llegó, no en 1950, sino en el año 50. Después de haber sido rechazado por los judíos de Tesalónica, Pablo se dirigió a los paganos y llegó a formar una comunidad en esa ciudad. Pero solo 3 meses después, una revuelta provocada por los judíos le obligó a irse. Esa dinámica la va a seguir Pablo en varias ocasiones. Cuando llegaba a una ciudad, buscaba donde había una sinagoga. Había muchas más de las que nos imaginamos. Entonces se dirigía, como era, podríamos decir, era creyente de doble nacionalidad. Era creyente con los judíos y era creyente con los paganos. Y era creyente también con los cristianos. Pero bueno,
Él se encuentra en ese problema, llega a Tesalónica, llega a donde está la sinagoga principal, se presenta allí, como se hacía de costumbre, un extranjero que llega, se le acoge. No olvidemos eso, el mandamiento fundamental en el desierto era acoger al peregrino, acoger al emigrante, acoger al camellero, o sea, acoger al extraño que llega a ti, porque no sabes si hoy él lo necesita y mañana vas a ser tú, y no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Es el principio de toda sabiduría y de todas las religiones. Bueno, pues Pablo hacía eso. Tesalónica no va a ser excepción. Llega a la comunidad, predica, le salen atrás para adelante, él tiene que coger los motetes y largarse, y se va y forma una comunidad pagana. También allí le caen encima los judíos, porque pensemos eso, estaban en ella una comunidad establecida, económicamente muy probablemente era una comunidad fuerte, porque en eso sí hay que reconocer una cosa, que los emigrantes solemos ser trabajadores, solemos ser inventivos, solemos recordar una cosa muy importante, que hemos salido de nuestra tierra, han salido de su tierra, pero han tirado la llave, porque saben que no hay vuelta atrás. Muchos han salido porque ha muerto el amor de su vida, muchos han salido porque se han divorciado, muchos han salido porque les ha dado la gana, muchos han salido por 50 cosas, pero cuando se sale normalmente es para no volver. O dicen, no, yo vuelvo después de 4 o 5 años, yo vuelvo, si eso se lo cuentan a otro. Yo puedo citar, yo a veces conozco a alguien que vino por 3 meses a Nueva York y lleva 32 años, 32 o 33, yo creo que perdió la cuenta ya. Así que por eso que no, la lógica de la vida es que no tiene lógica. Bien, Pablo se larga de la comunidad, forma una nueva comunidad. ¿Qué pasó? Pero Pablo siempre se queda inquieto. ¿Qué pasó con aquellos nuevos cristianos que no habían recibido de Pablo más que las bases de la vida cristiana? Preocupado, Pablo pide a Timoteo que vaya a firmar esas iglesias. Timoteo regresa optimista y Pablo, ya tranquilo, les envía esa carta a comienzos del año 51. No olvidemos, es el texto más antiguo del Nuevo Testamento. Esta carta no es una carta de esas cautivadoras a sus lectores. Podría decirse que el estilo de Pablo está muy verde. Se siente el afecto del misionero hacia los convertidos, que por quienes se ha desvivido, las preocupaciones que siente por ellos y lo que queda de su primera formación, tan fanática como generosa. La verdad cristiana que Pablo proclamaba no se oponía menos a la razón en las primeras comunidades del mundo grecorromano que en las nuestras. La libertad sexual les parecía tan legítima como a nuestros contemporáneos. La resurrección de los muertos y la otra vida no entraba en sus perspectivas, aunque periódicamente algunos filósofos o religiones mistéricas trataban de suscitar tales esperanzas. Pablo reafirma la doctrina bíblica sobre estos puntos en el capítulo 4. Se encuentra allí la afirmación clara de las exigencias morales inherentes a nuestra integración en el pueblo de Dios. Dicen muy claro, sean santos, manténganse despiertos, como personas que esperan algo mejor. Esa es la clave que él da a sus seguidores de Tesalónica, a los cristianos de Tesalónica y a los no cristianos que estaban escuchándole. Les dice eso. Sean santos, manténganse despiertos como personas que esperan algo mejor. Se encontrará igualmente en el lenguaje y con las imágenes de los Apocalipsis, la primera afirmación de la resurrección de los muertos. Desde un principio la comunidad es invitada a vivir en oración constante y a preocuparse ante todo de sus miembros más débiles. Fíjense, 2 constantes que van a aparecer en sus cartas, en su acción y demás. Oración y servicio a los demás, sobre todo a los más débiles. Esas tienen que ser las claves del creyente. Eso es lo que nos tiene que despedir del filósofo tal, del filósofo cual, del religioso tal, del religioso cual. Nosotros como seguidores de Jesús tenemos que vivir en oración constante. Ahora, ¿qué clase de oración? Eso ya cada uno tiene sus cada unadas. Y preocuparse de todo de los miembros más débiles. Preocuparnos del enfermo, del anciano, del niño, del débil, de aquel que nos necesita, punto. Porque el que nos necesita puede ser uno que tenga una cuenta de banco con 50.000 ceros detrás y es tan infeliz o más que el homeless de la esquina. Yo recuerdo haber visto gente tan pobre, que lo único que tenían era dinero. Pero no tenían cariño, no tenían respeto, no tenían sentido de sus vidas. La
La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles que el próximo domingo, no este domingo de aquí arriba, sino el próximo domingo, el día 20, tenemos la misa en honor del Divino Niño, y el sábado anterior, el sábado de 19, es la fiesta de San José. Tendremos un seminario sobre la palabra de Dios y San José envuelto en ella. Todavía estamos ahí diseñándolo, haciendo el draft para ver qué es lo que más podemos presentar, porque hay tantos temas que llega un momento que uno se tranca. No sabemos si hacer seminario de una cosa, hacer seminario de otra, pero bueno, lo importante es que estemos pendientes, que vamos a conversar y vamos a hablar sobre algo. Y no es el hablar por el hablar, ni mucho menos. Es la idea de que nos vayamos formando, vayamos conociendo, vayamos dando sentido de nuestra fe, como dice Pedro en una de sus cartas. La segunda carta a los tesalonicenses. La esperanza de la cita del día de Cristo, o sea, el día que Cristo vuelve entre nosotros, era un poderoso estímulo para la fe de los primeros cristianos, pero también provocaba un nerviosismo malsano. ¿Por qué? Pues estaba esperando, espera, y no viene nadie, pues como que uno se fastidia, se friega. La iglesia de Tesalónica parece que se vio afectada por una enfermedad bastante frecuente en los grupos minoritarios y perseguidos. ¿Cuál es eso? Pues la espera del fin del mundo, que resolvería todos los problemas, una espera que en ese momento no hacía más que perturbar la vida cristiana. O sea, una cosa es decir, va a haber una desgracia, va a haber un fuego. No, yo bajo dispuestos a que haya una desgracia. Va a bajar dispuestos a que haya un fuego, para el fuego de sus pistolas. O sea, una táctica vieja ya, cuando se quiere acabar con una jerarquía, se quiere acabar con una reunión, se quiere acabar con unos sindicalistas, se les convoca un desayuno generoso en un restaurante bueno, que tenga fácil acceso, y cuando están ya más bien bebiditos, se mete un camión con explosivos y adiós, aquí paz en el cielo gloria. Eso suelen ser lo que suelen hacer los grupos terroristas o los grupos que les falta algún tornillo. Así que no nos extrañemos que entonces, si nosotros lo hemos hecho, ¿por qué otros no? Bueno, carta a la segunda a los tesalonicenses. Primero, trata de apaciguar a la comunidad. Pero, ¿será verdaderamente Pablo quien habla en esta carta? Miren, muchas dudas se han planteado al respecto. ¿Por qué esta segunda carta aparentemente tan próxima a la primera? La primera parte no parece ser más que un remedio de diversos párrafos de la carta anterior. Y la única cosa clara y novedosa es la advertencia sobre la venida del anticristo y la hora del juicio. Como a primera vista esta advertencia parece contradecir a la primera carta en la que se aguardaba la venida próxima del Señor, muchos intérpretes e investigadores afirman que esa carta no es de Pablo. Y no es de Pablo, sino que es de un autor posterior que quiso decir en vez de él lo que Pablo no había dicho en su momento. Un enredo de intelectuales, por así decir. La realidad es que las dos cartas a los tesalonicenses formaban parte de las colecciones más antiguas de las cartas de Pablo.
con la particularidad de que, al igual que las dos cartas a los Corintios, no fueron nunca publicadas separadamente. En el caso de las cartas a los Corintios, es fácil de ver que la segunda incluye diversos fragmentos de otras cartas que Pablo les había enviado en otras ocasiones. Los responsables de esta iglesia habían combinado todo lo que les parecía más interesante y más adaptado para una lectura pública y lo habían enviado a las demás iglesias como una sola carta. O sea, hacer un chanchullo, hacer un trapicheo ahí para poder decir, esta carta es de Pablo. Sí, es de Pablo, pero es robada. En el caso de la carta a los tesalonicenses, parece que tomaron de uno o dos mensajes de Pablo el contenido de los capítulos 2 y 3 de esa supuesta segunda carta y le dieron la forma de una verdadera carta, haciéndolos preceder por un primer capítulo imitado de la primera carta a los tesalonicenses. Miren, no es difícil encontrar el motivo central de la carta, que es el frenar la espera histérica de la venida de Cristo en el capítulo 2, que no contradice nada lo que Pablo decía en 1 Tesalonicenses 4:14 sobre la resurrección. El párrafo que seguía es el párrafo 1 Tesalonicenses 5:1. No sugería la venida inminente de Cristo, sino que por el contrario, Pablo quería mantener la esperanza sin desviar la atención de la vida corriente. De todos modos, la carta ha sido reconocida por la Iglesia desde el segundo siglo como tradición apostólica. Es, por tanto, la palabra de Dios y tapa un pequeño agujero en el conjunto de la revelación. Esta carta nos invita a no dejarnos impresionar, como se ha dado en el transcurso de toda la historia, por los rumores de revelaciones, de tragedias y del fin del mundo. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Seguimos nuestra tertulia y les recuerdo, el próximo sábado 19 de marzo tendremos un seminario vía Zoom dedicado a la Sagrada Escritura a las 4 de la tarde hora de Nueva York. Si quieren más información, llámenos al 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. Y el domingo es Misa del Divino Niño, así que ahí les esperamos. Resumiendo las cartas a los tesalonicenses. Primero, la situación de la Iglesia, a quien va dirigida. Es una comunidad floreciente, suficientemente organizada, firme en la fe, en la esperanza y la caridad, a pesar de las continuas persecuciones por parte de sus conciudadanos y los judíos. Problemas. ¿Qué va a ser de los difuntos sorprendidos por la muerte antes de la venida de Cristo? ¿Cuándo tendrá lugar esa venida?
Es un interrogante, porque es un problema que vive la comunidad. Segundo, contenido teológico espiritual. En la primera carta dirige palabras de aliento y consuelo, le recuerda el trato y los desvelos de su predicación y de su trabajo, trata de cómo corregir algunos errores sobre la inminente venida del Señor, les habla de la pureza, del trabajo, del destino, de los difuntos, de la vigilancia. Eso en la primera carta. En la segunda, puntualiza la doctrina sobre el encuentro final, sobre la parusía, diciendo que no es inminente y por tanto hay que seguir trabajando, construyendo la ciudad terrena y no dejarse atrapar en las redes de un estéril parasitismo religioso. Porque pasó que algunos decían, ese señor viene ya, ¿para qué trabajar? ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para relajar, que venga relax? Y entonces ya vengamos. Entonces dice, un momentito, hay que trabajar mientras vivimos. El estilo, en tercer lugar, se nota la naturalidad y sencillez y el tono es exhortativo y en forma de avisos. O sea, es una carta dirigida a amigos. Ha hecho un estudio de mercado, como diríamos hoy en día, se ha dado cuenta que quieren ser público receptor, de qué edades a qué edades, entonces adapta el mensaje a ese lenguaje que su público está recibiendo, que está acostumbrado a recibir. Se hace una adecuación del terreno, es una cosa muy complicada, no está complicada, pero es una cosa que se hace mucho en las agencias de publicidad y de mercadeo. Cuando quieren vender una nevera, no van a poner anuncios de carros, siempre tiene que ser algo relativo a las neveras. Digo, les pongo un ejemplo zángano porque no se me ocurre otra cosa, pero en el fondo es eso, adecuar el mensaje a la persona que lo recibe. Y eso es si es éxito o no éxito, ya es distinto, pero que tenga sentido y eso es lo que Pablo hace en su estilo al escribir a los tesalonicenses. Lo importante de todo, ¿sabe cuál es? Para saber si funciona o no funciona, leer las cartas. Así que les invito a leerlas en este fin de semana o para la próxima semana, que al menos hayan leído la carta, la primera a los tesalonicenses. Bien, vamos a escuchar ahora otro texto del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Lucas. No se olviden, durante este año, de corrido, de un cantazo a pedazo, vamos a escuchar el Evangelio de Lucas. Ya nos queda un poco menos de la mitad, pero es importante que lo vayamos siguiendo, lo vayamos escuchando, lo vayamos aprovechando. Estando orando en cierto lugar, en cuanto que acabó, uno de sus discípulos le dijo, «Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Y él les dijo, «Cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación». Y les dijo, «Si uno de vosotros tiene un amigo, y acude a él a medianoche y le dice, Amigo, préstame 3 panes, pues un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo que darle. Aunque aquel le responda desde dentro, No me molestes, la puerta está cerrada, y yo y mis hijos acostados, no puedo levantarme a dártelos. Os lo aseguro, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, al menos por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. También yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Pues ¿qué padre habrá entre vosotros que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le dé una serpiente? O si le pide un huevo, le dé un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Estaba expulsando un demonio que era mudo. Cuando salió el demonio, habló el mudo. La gente quedó maravillada. Pero algunos dijeron, «Este expulsa a los demonios con el poder de Beelzebul, príncipe de los demonios». Otros, para tentarle, le pedían un signo del cielo. Pero él, que conocía sus pensamientos, les dijo, «Todo reino dividido contra sí mismo queda desolado, y cae casa sobre casa. Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo subsistirá su reino? Porque decís que por Beelzebul expulso yo los demonios.
Si yo expulso los demonios por Beelzebul, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el poder de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado custodia su palacio, están seguros sus bienes. Pero si llega otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte su botín. Quien no está conmigo está contra mí, y quien no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, vaga por lugares áridos en busca de reposo, y al no encontrarlo se dice: «Volveré a mi casa de donde salí», y a su regreso la encuentra barrida y arreglada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, entran y fijan allí su morada, y la situación final de aquel hombre viene a ser peor que la primera. Mientras decía estas cosas, una mujer del pueblo gritó: «Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él le replicó: «Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan». Habiendo aumentado la muchedumbre, comenzó a decir: «Esta generación es una generación perversa. Busca un signo, y no se le dará otro que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los ninivitas, así el Hijo del Hombre lo será también para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación, y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y hay aquí algo más que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque hicieron penitencia por la predicación de Jonás, y hay aquí algo más que Jonás. Nadie enciende una lámpara para ponerla en un sitio oculto, ni debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si está enfermo, también tu cuerpo estará en tinieblas. Cuida, pues, que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Por tanto, si tu cuerpo está iluminado, sin parte alguna oscura, todo él será luminoso, como cuando la lámpara te ilumina con su resplandor». En cuanto terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Entró y se puso a la mesa. El fariseo se quedó extrañado al ver que Jesús no se había lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: «Así que vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras vuestro interior está lleno de rapiña y maldad. Insensatos, ¿acaso quien hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro? Dad limosna ante todo de lo que lleváis dentro, y así todo será limpio para vosotros. Pero ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, pero descuidáis la justicia y el amor de Dios. Hay que hacer esto sin omitir aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis el primer asiento en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ay de vosotros, que sois como sepulcros, que no se ven y sobre los que pasan los hombres sin saberlo». Entonces uno de los doctores de la ley le respondió: «Maestro, hablando así, nos ofendes también a nosotros». Pero él replicó: «Hay también de vosotros, doctores de la ley, que imponéis a los hombres cargas insoportables, pero vosotros ni con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron. Así que sois testigos y aprobáis las obras de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros edificáis. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, y a algunos los matarán y perseguirán, para que se pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, asesinado entre el altar y el santuario. Sí, os lo aseguro, se le pedirá cuentas a esta generación. Ay de vosotros, doctores de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia. No habéis entrado vosotros, y a los que iban a entrar se lo habéis impedido». Cuando salió de allí,
los fariseos y escribas comenzaron a atacarle duramente y a acosarle con preguntas sobre muchas cuestiones, acechándole para sorprenderlo en alguna de sus palabras. Bien, vamos concluyendo nuestra tertulia. En primer lugar, le quiero recordarles que el próximo domingo tenemos la misa del Divino Niño y tenemos el seminario el sábado 19, día de la fiesta de San José. En segundo lugar, les pido oraciones. Para mantener el programa se necesitan dos cosas importantes. Primero, que lo queramos hacer y eso nos sobra energía. Y segundo, que el Señor nos bendiga y nos ayude, que sea Él el que lo financie. Díganselo así al Señor, que nos ayude a financiarlo, que nos ayude a seguir adelante, que nos ayude a seguir teniendo la ilusión del primer día. Y van ya unos cuantos días. Y vamos a concluir con una oración por nuestra tierra. Antes que se me olvide, si me quieren llamar al 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. Allí, si no estoy yo, pues alguien le va a recibir el mensaje y no tenga la menor duda que les contestamos. Concluimos con nuestra oración por nuestra tierra. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y la más pequeña de tus criaturas. Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana, Señor, nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios y que los buscan a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer el que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Amén. Te alabamos, Padre, por todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas, están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas, Hijo de Dios Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con toda tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas, Señor, uno y trino, comunidad preciosa de amor infinito. Enséñanos a contemplarte en la belleza del universo donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumento de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres en la tierra se le están clamando. Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas, mi Señor. Amén. Ya concluimos nuestra tertulia y las dos oraciones nos recuerdan el amor y la cercanía de Jesús en medio de nosotros. ¿Saben cómo se acerca uno a Él? Acercándonos a nuestros hermanos. Nos encomendamos que nos ayuden, les pedimos que recen por nosotros. Soñar es gratis, pero soñar con ilusión es ir sembrando la semilla del reino. Ayúdenos a ser sembradores de esperanza, sembradores de amor, sembradores de respeto. Si tienen a alguien al lado a quien ama, ámenlo, denle un abrazo y díganle que lo quieren. Hoy podemos, mañana no sabemos. Mañana no sabemos y ayer ya no existe. Amemos, compartamos, soñemos con alegría y esperanza hoy. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe en todo momento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor,
Nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.